compartirlo en pantalla? Sí, es que está aprendiendo mi lab, entonces, Ah, ok. pero, o sea, aparte de que marcaban el proceso como tal del parto, de la dilatación de la paciente, marcaban como otra flecha hacia abajo. Espérame tantito. A ver si logra entrar. Mientras también te busco dentro de los trabajos de ustedes. Mm, mm, mm. Si alguno de ustedes puede ubicar un partograma, yo estoy tratando de entrar a sus correos para identificar algún partograma, pero en lo que suena que quieren entrar, me tengo que salir. Ya estoy intentando, doctora, pero anda medio lenta mi computadora. Sí, no te preocupes, ahorita estoy aquí revisando. Creo que ya está abriendo el mío, doctora. Ah, ok, perfecto, para que podamos. Mm, Lo que no sé es cómo horizontalizarlo. A ver, voy No te preocupes, nos ponemos de cabeza todos. Gracias, Mario. una ventana. Aquí está. ¿Sí se ve? Apenas, ya abrió. Ujú. Sí, compañero, sí se ve. Hay una parte frontal. ¿Esa no la tienes? Ah, no, fue la que nos comentó que Ajá. era. Ahí te faltarían dos partes. Una parte que es la frontal, en la cual viene la imagen de un vientre y otra, estaba tratando de recordar dónde está de qué trabajo es, de qué grupo es. En esa viene una serie de círculos que hablan acerca de cuánto tiene dilatación la paciente y luego otra imagen en sentido de perfil donde se ve la pelvis y están varias líneas, 4 líneas que hablan acerca de lo que vienen siendo los planos de Hooks y ustedes tienen que marcar cuando ingresa cuánto tiene dilatación, a dónde está el dorso y en qué plano de Hooks está. Si tienen sus partogramas, si no tienen que abrir ni compartir, busquen si tienen esa imagen, por favor. Mario, te falta esa y te falta la de la parte de atención de parto. Doctora, aprovechando que está aquí todo mi partograma, en los videos que, por ejemplo, yo vi para el llenado, Sí, noté que también llenaban estos triangulitos y estos cuadros que era sobre la frecuencia cardíaca fetal. es obligado, Mario. ¿Te Lo acuerdas que que, por norma oficial mexicana tenemos que hacerlo? lo que no entendía es cómo es que ellos medían o cuál era su número para saber si era 140, 135, 145, 150. O sea, decían el número y lo graficaban, pero yo no entendía de dónde la relación, o sea, de qué columna notan ese número. Ellos van marcando, o sea, simplemente ponen la cantidad. Si puedes regresarlo, de hecho estoy tratando aquí en la parte superior, así como lo tienes, hacia arriba, por favor. ¿Le puedes dar ampliar? Doctora, es obligatorio graficarlo, aunque abajo viene una tabla donde igual me pide ir relacionando esos datos. Normalmente no tienes que graficarlo. La gráfica, el hecho de que tú vayas uniendo los datos, te permite tener una idea clara de qué está pasando con tu paciente. Si no lo graficas, vas a tener que hacer tu mapa mental. De hecho, por ejemplo, miren, en la parte superior, si se dan cuenta, está teniendo, les pide que pongan lo que viene siendo la variedad de posición. Este es un occipito
directa. Presuponemos que es anterior porque relativamente el occipital está en esta zona. Y automáticamente aquí está aparentemente haciendo giros. Tendrían que realizarlo y tendrían que marcar a qué velocidad va la dilatación cervical. La frecuencia cardíaca fetal también tienen que marcarla, pero normalmente lo que hacen es marcarla en este monitoreo. Pulso, dilatación, contracciones. Entonces sí tienen que ir marcando. Hay un recuadro que puede variar dependiendo de lo que viene siendo. ¿Puedes correr tu partograma, por favor? ¿Para arriba o para...? Ah, ok. Hacia abajo. Más, por favor. Aquí están valorando lo que vienen siendo en función de estaciones. Si se dan cuenta, no está utilizando en este partograma lo que es los planos de Hawkes. Lo que está utilizando son las estaciones de Lee. Entonces, sí, pueden ir graficando, hacer un parámetro de 110 a 160 de frecuencia cardíaca fetal e irlo monitorizando. Pero aquí el monitoreo lo hacen de una manera, en función de lo que ellos están calculando, porque no tienen como tal el parámetro para lo que vienen siendo la frecuencia cardíaca fetal, porque del otro lado es para lo que es los planos y en esta la dilatación cervical, pero no tienen en el partograma un punto de referencia y lo manejarían de manera arbitraria, Mario. Ah, ok. O sea, ponen el parámetro y lo van marcando conforme vas en la exploración. Sí, Daniel. Con respecto precisamente a esos detallitos, incluso de que también nos faltó la simbología de la frecuencia de las contracciones, que es el triángulo, y para marcar nuestra curva de alerta, que incluso se representa con una X también. No es una X. Lo que pasa es que vas a hacer la intercepción entre lo que viene siendo el descenso y lo que viene siendo la velocidad a la que viene dilatando. No es una X, son las dos situaciones que en determinado momento se van a unir al venir el descenso y al aumentar la dilatación. No, pero me refería a conforme a la realización de la curva de alerta. La curva de alerta. La curva de alerta no la va a tener. ¿Tienes el partograma, Daniel? Sí, doctora, sí. ¿Lo puedes compartir? Gracias, Mario. La curva de alerta no va a venir en la gran mayoría de los partogramas. ¿Alguno de ustedes tiene un partograma del Hospital Universitario o del IMSS? El que tienes, Daniel, ¿de dónde es? ¿De dónde es el que tienes, Daniel? ¿De qué institución? El que tengo, le digo, también es de la OMS, pero como el de mi compañero Mario, pero también tengo descargado el del hospital universitario. Ok, ponos el del hospital universitario, por favor. Ok. Para que hagamos el comparativo. Sí. Entonces, miren, el partograma va a variar en formato, pero en sí los elementos que va a contener son exactamente los mismos. Dilatación, borramiento. ¿Le puedes ampliar, por favor? A ver, ¿así? ¿Se ve bien? Ok, ahí está bien. Esta es la hoja de ingreso a tococirugía. Súbela un poco más. Ajá. Ok, en este caso tienen disminuidos los parámetros. Si ustedes revisan, puedes aumentar en donde dice foco fetal altura. Sí. Gracias.
Un poco más. Ahí está perfecto. Miren, Okay. déjame en azul porque se ve mejor con azul. A ver, ¿sí? Perfecto. Miren, si checan los datos, en el primer recuadro que tienen ustedes hacia la izquierda, si están viendo su pantalla, tiene un vientre, tiene una cicatriz umbilical, está dividido en cuadrantes y en la parte inferior lo que están revisando ustedes es la síntesis de pubis. Tiene la altura y marca la altura máxima promedio que podría llegar a tener el producto. Entonces tendrían que hacer un trazo con el dorso. ¿Quieres manejar tu puntero hacia la izquierda en el diagrama? Ok. Ajá, ahí, Alfredo. ¿Lo puedes poner sobre los números? Claro. Ok, entonces en este momento él estaría a la izquierda de su paciente. Tendría que dibujar el dorso hacia esa zona. Para eso es ese recuadro, para que ustedes indiquen cuánto tiene de fondo uterino y de qué lado está el dorso. Entonces dibujarían. Déjenme aquí ponerles el dibujo. A ver si alcanzan a visualizar esta parte. Ahí está. Esta zona es simulando cabeza, un semicírculo pequeño y un semicírculo mayor. Entonces, en este caso, está a mi izquierda, se supone que el dorso del pequeño estaría hacia la izquierda y es lo que yo tendría que dibujar sobre esta zona. Abarcando lo que viene siendo la 30 centímetros, por poner un ejemplo. Mi muñequito tendría que llegar al límite donde dicen 30 centímetros. ¿Sí ubican? Sí. Ok, entonces ahí es donde tendrían que hacer el marcaje del dorso y a qué altura se encuentra. Y luego en el siguiente recuadro, gracias, justamente en el que estás, tu puntero, ahí lo que revisamos es la dilatación. ¿Cuánto quieren tener de dilatación en su paciente? ¿Cuánto quieren tener de dilatación? 4. Ok, entonces, a donde esté el circulito del número 4, ya sea que lo llenes completamente o en su defecto, que lo que hagas es poner rayas transversales de manera que marques los 4 centímetros. Y ahí estás marcando ya los 4 centímetros de dilatación. En el recuadro que sigue tienen ustedes los planos de Hooks. Ahí es donde tendrías que marcar a qué altura está. Recuerden que ahí en los diámetros de Hooks, los planos de Hooks, es el diámetro biparietal el que tiene que marcar. Pon tu puntero en el segundo plano de Hooks, por favor, Daniel. Ok. Si el puntero está, o el vértice de la cabeza está en el plano 2, ¿dónde estaría el diámetro biparietal? En el 1. ¿Es correcto? Entonces así es como tendrían que dibujar el semicírculo marcando la cabeza o con una X donde está ubicada la presentación. ¿Sí me expliqué ahí? Ok. Sí, sí, sí. Entonces por ahí no tienen mayores problemas. Abajo, del lado, bueno, en ese mismo punto, en la primera imagen abajo dice latidos fetales. ¿Ya checaron? Ahí tienen los latidos fetales. Ahí tendrían que poner con cuánto ingresa de frecuencia cardíaca fetal. Después les pregunta acerca de las membranas. Dice bolsas, íntegras o rotas. Y luego, en caso de que ustedes la rompan, en qué hora es y cuáles son las características que tiene. Y les pide que anoten el horario en el que ustedes hicieron la ruptura de membranas o bien si se dio de manera espontánea, a qué horas fue cuando se dio.
Ok. De hecho, doctora, la gráfica del partograma que habían mostrado hace ratito, también Ajá. se tiene que marcar, ¿no? Se marca como REM o como RAM el momento en el que fue esa ruptura de membrana. Sí, también lo tiene que hacer. Aquí, por eso les estoy marcando del parámetro que vieron al siguiente. Puedes avanzar si tienes más parte del partograma, algún otro código del partograma. Debe estar el gráfico de las... No, avanza. 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 Ujú. Debe de tener un gráfico. Ahí está, gracias. Ahí está el gráfico. Mire, ahí ustedes tienen para marcar dilatación y si se dan cuenta, está partiendo de 0 a 10, está hablando de la primera hora y está dando un máximo de 12 horas, que no debería de pasar porque quedamos que son en promedio 10 horas, 8, de 6 a 8 horas en lo que viene siendo la multi y de 8 a 14, pero a 14 no llegaría, estaríamos hablando de problemas. Y aquí tendrían que realizar el gráfico. Se dan cuenta que no tienen la posibilidad de hacer una curva. Ustedes van haciendo, van marcando cada recuadro y finalmente podrían ir, o puntitos, lo tendrían que unir y generar su propia curva o de manera mental hacer el cálculo de cómo va su curva, ya sea que quieran usar la de Friedman o la de SAM. Y arriba, en la parte superior, de hecho, donde inicia la presentación del partograma, tienen MU, mililitros por unidades. Tienen el número de contracciones que hay, tienen las cifras tensionales, pulso y temperatura, si es que llegaran a tener que hacer una conducción. Entonces, ahí tienen el recuadro para manejar los datos de una conducción. Y en este caso, si se dan cuenta, no están sobrepuestos los elementos para hablar de cómo viene en determinado momento descendiendo. Tienen altura de la presentación y la tienen muy distante de lo que es la dilatación, que era lo que me comentaban de la X, y les dije, es que no necesariamente, porque depende del formato que esté utilizando la institución. Entonces, si ustedes llegan, por ejemplo, al universitario y piensan que se van a encontrar con la curva, no la van a tener, ni la zona de alerta. Avanza, por favor, en tu partograma. Sigue avanzando, por favor. Te falta la parte de atención de parto, donde te preguntan qué tipo de parto fue. Sí lo tengo, solo que es otro documento, lo abro si quieres. Por favor, para que de una vez tengan todos ya Entonces se dieron cuenta de este formato. Si ustedes buscan los formatos del EMU, que viene siendo el Estado de México, ahí ellos sí tienen el gráfico como tal. Me parece que el Hospital de la Mujer también tiene. ¿Alguien tiene un partograma del Hospital de la Mujer? No, doctora. Ok, en el Hospital de la Mujer sí tienen el gráfico, no siempre, pero en algunos periodos la papelería trae el contenido como tal. Ok, ¿le puedes dar a ampliar, por favor? Entonces, chéquense los datos. Ahí está hablando de cuánto tiempo se tardó en el primer periodo, segundo, el tercer periodo y cuánto fue el tiempo total de la atención de parto. Les está marcando ahí si es eutóxico, si es distóxico. Lo único que tendrían que marcar es una cruz. ¿Y cómo lo resolvieron? Por vía vaginal. No puedo poner eutóxico y decir que fue por vía abdominal, que quede claro, porque eso es una distosia. Entonces tendría que ser distóxico y obviamente abdominal. Puedo manejar que es por vaginal y ser distóxico porque apliqué forceps, hice una extracción pélvica. Entonces ahí, y tienen el siguiente recuadro que dice alumbramiento. Les preguntan la hora, el tipo, y ahí tendrían que poner si es un Duncan o si es prácticamente el proceso central. Tienen lo que es si es espontáneo, tienen si hubo extracción anormal y entonces tendrían que marcar ahí de qué tipo. Si seguimos en el orden, tienen la pérdida de sangre, si hubo pérdida de sangre antes, primero, segundo, tercer periodo, e incluyendo lo que es el porperio inmediato, y les preguntan el monto total de la cantidad
que aproximadamente ha perdido. Volvemos a placenta, si fue completa o incompleta, y las anormalidades, membranas también. Me van a decir, ¿y cómo está el sitio de ruptura? Porque una vez que salen las membranas, ustedes pueden, a la hora de extender la placenta, ver dónde quedó el orificio. Recuerden que la toman del cordón, la dejan colgar, y entonces pueden ver en qué zona, si fue central o fue lateral la ruptura de membranas. Y luego se van las características de cordón umbilical, cuánto tiene de medida, si la inserción fue central, ligamentosa, marginal, la presencia de nudos circulares o anormalidades. Entonces ahí tendrían que manejarlo. Se va a las condiciones cervicales, si tuvieron situaciones como es un desgarre, dónde, si la suturaron, si hubo necesidad de taponamiento o no. Y en el caso de la episiotomía les está preguntando qué tipo, si fue central o marginal, o bien podría poner nombres. Acuérdense que tienen nombres también, aparte de ser media o lateral. Si hubo anestesia, laceraciones en perine, si suturaron o no. ¿Le das, por favor, a avanzar hacia abajo? Y finalmente les pone las condiciones del porperio inmediato, que esto evidentemente ya queda antes de que la den de alta, en el sentido de salir de la sala de tococirugía o de expulsión hacia la zona de porperio de bajo riesgo. Y con eso ya terminaron de llenar su pactograma. En algunos lugares va a haber un recuadro, y aquí ese ya no lo tienen, antes lo tenían en relación a pedirles el peso, la talla, la calificación de Apgar y Zimmerman del producto y un recuadro para la huella del pie del pequeño. Y esa sería la papelería. Entonces sí va a haber variables. ¿Con esto quedaron aclaradas sus dudas? Sí, doctora, gracias. Ok. Gracias, Daniel. Gracias. Doctora, tengo una duda. Sí, Mario. Entonces, ¿cuál sería la dosis, bueno, más propia o la más común en cuanto a la administración de oxitocina, pero ya como inductor de parto? No después de trabajo de parto, sino como inductor Ok. de parto. En el caso de inductor de parto, ¿qué dice el hospital de Jonkins? Creo que decía 10 miliunidades por minuto. Él te propone que empieces con una miliunidad. Ah. En la vida real, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver una inducción o una conducción? No, bueno, yo no. ¿Alguno de ustedes? Melissa, No. ¿qué dosis viste de oxitocina? ¿O no la viste? No, doctora, mencionaba que yo no lo Ah, vi. que tú tampoco lo habías tenido. Bueno, el plan es, normalmente cuando ustedes van a hacer prácticas a algún hospital, lo curioso es que se dedican a todo, pero las conducciones y las inducciones, ¿qué tiene de provecho? O sea, se van, no se quedan a ver qué pasó con la paciente. El plan es que la próxima vez que ustedes se encuentren con una inducción o una conducción, se queden. ¿Y se queden por qué? Porque necesito que me revisen el frasco, que vean qué dice el frasco, y el frasco va a decir lo que ustedes ya aprendieron. 5 unidades de oxitocina, más tanto de solución, más 1000 o 500. Y puede ser que esté ahí calculado a pasar para tantas horas, para 12 horas, para 8 horas, para 10 horas. El punto importante estriba a qué velocidad realmente se va a pasar y va a ser modificable. Entonces, tiene que checar esos elementos. Ahora, ¿a qué velocidad? Se supone que la estimulación inicia con una miliunidad. Sin embargo, no van a conseguir que se dé. ¿Cuál es la meta de una conducción? 3 contracciones en 10 minutos que duren un promedio de 60 segundos como mínimo y que tengan buena intensidad. Si conseguí esos 3 elementos que les acabo de mencionar, ya, hasta ahí me quedo, no voy a incrementar mi dosis. Y la dosis promedio inician con 4 miliunidades. Y para que ustedes obtengan respuesta de un útero, en promedio son de 8 a 12 miliunidades. Es cuando el útero ya va a tener la capacidad de haber regularizado las contracciones a la meta que les acabo de mencionar. ¿Contestada la pregunta? Sí, doctora. Ay, Ok. sí. ¿Alguien más? Bueno, aprovechando Yo, también. Ah, bueno, adelante. Yo, doctora. Perdón, María equivocada. A ver, tomen. Bueno, aprovechando, doctora. Entonces, bueno, de fármaco exacto, ¿cómo se llama? ¿Sería la warfarina la que se administraría en embarazo? Como... No. ¿Por qué warfarina?
Es que recuerdo ayer haber leído las guías y creo que en la tabla me salía para embarazo, podríamos administrar warfarina en No, caso de... con warfarina no la vas a manejar, pero ni por equivocación, son demasiadas malformaciones congénitas. Ni warfarina ni cumarina. Si tienes que utilizar, te vas por heparina. De bajo peso molecular, ¿verdad? Es correcto. Eso sería con lo que vas a manejar a tu paciente. ¿Alguien más? Sí, doctora, yo tenía una duda. Te escucho, Melissa. Bueno, en el trabajo de parto, ¿qué tiempo tenemos estimado para diagnosticar la falta de progresión? No sé si se ha calculado por la dilatación, por ejemplo, que Tú nuestra paciente dime, haya llegado hasta los tú 6 dime centímetros. qué vimos en fisiología uterina. Pues podría ser un estimado de más o menos 2 horas ¿En quiénes? ¿A qué en velocidad las madres. dilata? ¿A qué velocidad dilata una multi y a qué velocidad dilata una premi o nulípara? Pues en las nulíparas se va a esperar un trabajo de parto de 8 a 12 horas. No. Yo te estoy preguntando, ¿a qué velocidad dilata? ¿Quién quiere apoyarla con la respuesta? Depende de la fase, ¿no, doctora? De si es latente o activa. Mario, estamos ya en una fase activa. Ah, perdón. Depende de los 3 subtipos de fase que está en la fase activa, que es el... Ay, no recuerdo ahorita, ¿a qué se los digo? Pero... ¿Alguien más en lo que Mario busca? Aceleraciones de 1 centímetro por cada hora en nulíparas y de 1.2 en 1.5 nulíparas. y de 1.2 en 1.5 a nulíparas. 2 Es 1.2 y 1.5. en multíparas, perdón. Es correcto. Ajá. Entonces, Melissa. Melissa. Sí, perdón. No sé. Entonces, ¿cuánto te tendrías que esperar para ver si tu paciente está avanzando o no? Las 2 horas. Promedio aproximadamente. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? Porque de pronto tenía habían una, varias doctora. preguntas. Sí, Luis Fernando. Por ejemplo, usted acaba de mencionar que para que tengamos una buena inducción son 4 unidades de oxitocina. 1000 Ya porque unidades. 1000 unidades. 1000 unidades de oxitocina. Y que el útero va a tener, digamos, un efecto, digamos, considerable o esperado a partir de 8 a 12. Entonces, si nosotros tenemos, digamos, la infusión de 4 y vemos que obviamente que la respuesta siendo favorable, así lo dejamos. Si no, Sí, ya ya no le podemos avanzas. aumentarlo. No, Ok. ya no le avanzas, porque recuerden que una de las características importantes para el uso de la oxitocina es justamente marcar, voy a usar las dosis mínimas que me permitan la mejor respuesta. Si con 4000 unidades yo estoy teniendo 3 contracciones en 10 minutos que le duren 60 segundos cuando menos y que sean de buena intensidad, ya no le tengo que incrementar la dosis. Y también había que reconsiderar que a menor edad gestacional va a haber menos cantidad de receptores, por lo tanto yo tendría que poner más dosis de oxitocina para que pueda ser estimulada la paciente. A mayor edad gestacional, menos dosis de oxitocina porque tengo mayor cantidad de receptores para lo que es oxitocina. Entonces, por eso, en algunos casos, con la dosis que me estás dando, ya puede ser reactiva la paciente y me quedo con esa dosis, ya no le subo. Y con eso me la llevo hasta que termine el parto. ¿De acuerdo? Ok, muchísimas gracias. De nada, Luis Fernando. ¿Alguien más? Sí. No, Daniel, es que una cosa es una inducción y una conducción, y eso creo que les marqué que tenían que tener la sana distancia, ya que está de moda las palabras, la sana distancia de que oxitocina es el medicamento. ¿Cómo lo uso? Es
mimetizarse. Voy a trabajar para inducir un parto, es una dosis. Voy a trabajar con la tensión del puerperio, la tensión de un puerperio activo. Voy a manejar otra dosis. Estoy en lo que vimos, el primer tema que fue hemorragia obstétrica. Mi dosis de oxitocina cambia totalmente, sigue siendo el mismo medicamento, pero tiene 3 variables y esas 3 variables las tienen que tener bien presentes. No me puedo confundir. No le puedo meter la dosis de un sangrado a una conducción, porque en una conducción o en una inducción mi meta es generar las contracciones que tengan las características que tiene un parto real. Eso es, tratar de alcanzar esa meta. En el caso de un puerperio, mi meta es que tenga una contracción o una serie de contracciones enérgicas que le ayuden a expulsar la placenta. Y en una hemorragia obstétrica, mi meta es generar una contracción que no se quite, sostenida, firme, que mantenga en proceso de control el sangrado que tenía la paciente. Ahora sí queda claro. No es lo mismo, es el mismo medicamento, pero son 3 situaciones diferentes y las dosis, por lo tanto, totalmente diferentes. En una quiero que se contraiga y se relaje, porque al relajarse le permite oxigenarse al feto. En el alumbramiento me interesa que sean enérgicas, ya no me interesa que se relaje tanto. Sin embargo, en una hemorrágica lo que yo necesito es que se mantenga una presión tan intensa que los vasos queden el mayor tiempo obstruidos o presionados por lo que viene siendo la contracción. Ahora sí. De nada, Daniel. ¿Alguien más? Son 8:35, así es que tienen buen tiempo aún para hacer preguntas o cuestionamientos de sus dudas. Doctora, refiriendo sobre lo de la oxitocina, parte de conducción e inducción, es por eso que tenemos que aprendernos el decágono de la oxitocina, ¿no? O sea, dodecálogo, Maru. Perdón. Bueno, es básicamente es por eso que lo utilizaríamos ahí, en esa parte, ¿no? Claro. O sea, ya me quedó más clarito. Si ustedes no se aprenden el dodecálogo de la oxitocina, van a incurrir en muchos errores. En ello, implícito, si te diste cuenta, ya hablé que no vamos a subir dosis, es uno de los elementos. Ya manejamos que es inversamente proporcional a la edad gestacional. Ya mencionamos, y aquí faltaría acotar el otro punto más, cada qué tiempo la incremento. Cada 30 minutos sería lo adecuado. Llevo mucha prisa, por mucha prisa que lleves, cada 15 minutos, porque otro elemento más que te dice el dodecálogo es mencionar que la oxitocina tiene efectos sumatorios. Entonces, se va acumulando y va a llegar un momento en el que si no lo manejas adecuadamente, ¡boom!, te va a estallar en la cara una distosia de contracción. Y es en función de eso, que no tomas en cuenta que es un factor acumulativo. Y hay otro punto. A ver, su paciente tiene deseos de ir a miccionar o a defecar. ¿Qué hace la enfermera? Cierra el venoset para que no se le salga la sangre a través del catéter. Ok, va la paciente. Y hay gente que llega, evacúa en 1 minuto y sale del baño bien feliz y contenta. Y hay personas que se pueden llevar la televisión o el periódico porque se quedan ahí las horas. Entonces, suponte que esta persona necesita un poco de concentración. Ya se tardó en el baño 10 minutos. La enfermera tiene que entregar un control de líquidos en el cual la velocidad a la que está pasando su goteo tiene que entrar. Ok, es oxitocina. Se supone que esto no debe de pasar, y digo se supone, porque las enfermeras también, al momento de estar cursando su capacitación, tienen el área de obstetricia y saben que la oxitocina no se maneja de manera arbitraria. Pero supongamos que no llegó a la clase de conducción la enfermera. ¿Qué va a hacer? Bueno, la señora se tardó 10 minutos, le voy a abrir el goteo para reponer esos 10 minutos. No lo puedo hacer porque automáticamente estoy pasando una dosis masiva de oxitocina y se va a disociar la paciente. La oxitocina cristaliza, por lo tanto, el frasco lo tengo que estar moviendo de manera que no se sedimente y tenga una cantidad adecuada. Regresando con la paciente, supongamos que la trató bien la enfermera y no le aumentó la dosis, le dejó igual con el número de gotitas o el número de mililitros si está pasando a través de bombas de infusión,
Pero hay un problema, la paciente no se da cuenta y mantiene el brazo cerrado o con una posición viciosa, de manera que dificulta el paso del fluido. En cuanto estira su brazo y lo coloca de manera adecuada, va a fluir con mayor rapidez y entonces ahí estaríamos también teniendo alteraciones en la contracción. Entonces hay que monitorizar esos elementos. Ahora sí, Maru, entonces el dodecálogo es como las 5 vocales y como el índice de Shot, se lo tienen que saber. Ok, doctora, muchas gracias. De nada, Maru. ¿Alguien más? Doctora, para poder ver ya bien la placenta en el eco, Sí, Mario. ¿en qué semana usted había mencionado que ya se podía ver? Es que la placenta la vas a ver desde muy tempranas épocas, pero ¿qué es lo que tú quieres ver de esa placenta? Las características principalmente morfológicas, o sea, ya las definitivas. Entonces, quedamos que en la etapa inicial solamente es el reporte de reacción coriodecidual. ¿Y quién recuerda la etapa de Granum, la etapa 0, hasta qué semana se da? ¿Qué pasó con los dibujos? Ah, es de los dibujos de las 4. Exactamente. Si no, ¿para qué los hicieron? ¿Podría repetir la pregunta, doctora? Es que no escuché bien. La etapa 0 de Granum, ¿hasta qué semana se da? ¿Hasta la semana 12? Hasta la 30. No. Hasta la semana 30. 30, sí, hasta la 30. 30, Ok. 30. Y entonces, ¿a partir de cuándo yo visualizo la placenta con las características específicas? 32. No. No. O sea, 30 quedamos que es la etapa que termina, finaliza, la 0. Pero, ¿a partir de cuándo? Como dice Mario, yo puedo visualizar la placenta con esas características reales. Es un poco desde antes, ¿no, doctora? ¿Cómo cuándo, Mario? Porque tú ya Como diste las la 20. respuesta. Por ahí Lilia ya te la dio, 20 semanas de gestación. Estás en lo correcto. Ah, ya, ok. Pero quise hacerte el diferencial, porque, no voy a hablar de placenta, pero voy a hablar de lo que es una reacción coriodecidual desde etapas iniciales. ¿Se acuerdan que decíamos? Veo una reacción coriodecidual, es lo que va a hacer en un futuro la placenta. Porque no está hablando de las deciduas, que es la zona, digamos, del frente de la placenta, sino de lo que es la reacción coriodecidual, que es donde se va a desarrollar la placenta. ¿Ahora sí te quedó más claro, Mario? Sí, doctora, gracias. Aunque ya tenías tú la respuesta. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, su clase ya terminó. ¿Qué hacemos? Sí, Melissa. Solo una pregunta sobre la tarea que nos dejó de hemorragia obstétrica. Nos pidió definir qué era muerte materna y bueno, que definía como la muerte de la mujer durante embarazo, parto y dentro de los siguientes 42 días. ¿Por qué se menciona esos 42 días? Bueno, obviamente por la causa relacionada tiene que estar con el embarazo. Porque es el puerperio. Y recuerda que el embarazo, o sea, la norma oficial mexicana ubica todo el cuidado de la mujer embarazada y lo contextualiza hasta que termina el proceso de puerperio. Por eso es que la considera muerte materna. Y porque en ese periodo estamos hablando, cuando iniciamos a hablar de puerperio fisiológico, mencionábamos que estas pacientes lo que hacen es regresar a las condiciones previas a su proceso de gestación. Eso está implícito en que los cambios hematológicos, sobre todo los de tipo favorecedores a trombosis, se están disminuyendo, pero están presentes y son causas de muerte como tal. La predisposición a una anemia debería de desaparecer y, sin embargo, tenemos pacientes que en ese momento pueden condicionar una anemia en relación a una pérdida hemática mayor no bien cuantificada, no bien valorada y que no nos damos la oportunidad de suplementar.
Recuerdan que en su tarea de hacer la nota de evolución, la nota de alta, y decía, y la receta con la que se va la paciente debería de estar marcada la posibilidad de manejar hierro y calcio en la suplementación para su paciente si es que tuvieron un sangrado mayor al que estaban esperando. ¿Por qué? Porque quieren ser profilácticos para evitar problemas en ese paciente. Ahora sí, Melissa, es tener en cuenta el contexto. O sea, y ya que pasaron los 42 días, ok, ya no te toca. Ya ese paciente regresó y lo que le pase ya no va a ser secuelas de un proceso de atención de parto o de los cambios que, por ejemplo, una diabetes gestacional tendría que tener su remisión y en este caso no tiene la remisión. Si no la cuidas, esa paciente en 2 años se va a convertir en una mujer diabética. Entonces tienes que estarla siguiendo y revisar si es una resistencia a la insulina lo que está generando el problema y debería de haber remitido, así como otras situaciones a tomar en cuenta. Si, por ejemplo, no remite esa diabetes gestacional en esos 42 días, ¿de todos modos se le sigue dando el seguimiento con el obstetra? ¿O ya no. pasaría? Tal vez tengas la capacitación para poder hacerlo o sepas manejarla, pero institucionalmente está prohibido que lo hagas. El que tiene que llevarlo es el endocrinólogo como tal o el internista. La canalizas al servicio para que le hagan su protocolo de manejo y la ingresen ya como una paciente con esas características. Y obviamente terminen de hacer pruebas. De acuerdo, gracias. Y si estás a nivel privado, sí puedes continuar con tu manejo. Ah, ok. Gracias. De nada. No las veo. Es que como estaba revisando, a ver. Bueno, Daniel me preguntó acerca del riesgo obstétrico. ¿Sí? Ajá. Sí, lo tienes que dibujar. ¿De qué lado está ubicado el dorso del feto? Entonces lo pones la figurita de la espalda del feto. Ya les di la figura, 2 pequeños círculos, uno más grande y otro, semicírculos, uno más grande y otro más pequeño para que sea la cabeza. Y en el caso del riesgo obstétrico, la puntuación la tienen en los formatos. Todas las instituciones, y de hecho ustedes lo tienen que meter en su portafolio, en el expediente, viene el formato de riesgo obstétrico. Entonces ahí te va marcando datos y te va dando una calificación. La calificación de 6 hacia abajo es un embarazo de bajo riesgo, por arriba de la calificación de 7 en adelante es una paciente clasificada como embarazo de alto riesgo. Ahora sí, Daniel. Tienes que buscar el formato. Sí, Juan Isabel. La tabla. Yo encontré una tabla precisamente de riesgo obstétrico, porque recuerdo que en el IMSS, cuando hice mi PC1, eso nos pedían, nos dieron un formato, Así pero las dejé en Puebla y ahí tenía como todo el valor que le daban precisamente para saber cuándo era de alto riesgo, las estaba buscando, pero encontré una guía del IMSS en donde ponen una tabla que dice estratificación de riesgo Papernik-Berhauer, algo así, y ahí menciona que la interpretación es de 0 a 5 si es de bajo riesgo, de 5 a 9 riesgo intermedio y más de 10 riesgo elevado. ¿Es esa la que usted menciona? Es esa. Y de hecho, si te das cuenta, los parámetros aplican. Al manejar de 6 hacia abajo es una paciente que puedes controlar en lo que viene siendo consulta de primer nivel. Una de 7 necesita obligadamente al especialista. Entonces, una paciente en el IMSS que tiene un riesgo medio le dan manejo. Si la siguiente consulta ya sus datos mejoraron, no la envían a un segundo nivel. Si no mejora, la envían a un segundo nivel. Ellos sí subclasifican. El resto simplemente lo clasifica como de alto o bajo riesgo, nada más. Y ya, bueno, solo una última duda existencial. Claro. Con la oxitocina,
Si ya la utilicé a mis dosis máximas en mi periodo de inducción-conducción, que era 40 miliunidades por mililitro, era lo máximo que podía estar administrando de oxitocina, y ya después en mi puerperio, también vuelvo a utilizar oxitocina, a pesar que yo utilicé dosis máximas en el anterior, aunque sea para inducción y ya sean dosis diferentes, no hay mayor riesgo de que cause acumulación de la misma. Te estaría cortando la vena a ti, Juan Isabel, por manejar 40 miliunidades en una inducción-conducción. Algo hiciste mal. Y lo más probable es que tú hayas querido producir una maduración cervical con oxitocina y la maduración cervical no se consigue con oxitocina. La oxitocina te va a producir contracciones uterinas que en un cervix que ya está sensible va a producir modificaciones. Pero en un cervix que no ha madurado, la oxitocina no va a ayudarte. Entonces ahí sí llegarías a esas dosis letales, porque 40 miliunidades es la dosis máxima que puedes utilizar, pero ya te está generando problemas como es la retención hídrica y consecuente antes de llegar a esto, pues obviamente hipotensión. La hipotensión te va a llevar a sufrimiento fetal agudo, la madre va a tener mala perfusión, va a haber menor cantidad de diuresis y cuando tú te des cuenta ya vas a estar en problemas. Y también te produce edema pulmonar. Pues por eso dije que la cámara no tiene acercamiento porque tendrías que haber visto mis ojos abriéndose y dilatándose mis pupilas al oír tu dosis. Y el riesgo de utilizar una oxitocina a dosis tan altas es que me lleve a una hipotonía. ¿Por qué? Porque el músculo está cansado. El paciente que está en la conducción tiene mayor riesgo de generarnos un problema de hipotonía en el alumbramiento. Ok, entonces yo no puedo llegar a esas dosis. No, o sea, porque ya estarías ubicando problemas. Normalmente no vas a rebasar de unas 20 miliunidades exagerando en una conducción o una inducción. Doctora. Sí, Daniel. Incluso, bueno, yo había leído un formato de la Universidad de Nuevo León. Sí. Que en promedio, o sea, un 50% de la población nada más llega de 6 a 8 miliunidades. O sea, también no se utiliza más. Lo que más vas a manejar son, exagerando, 8 miliunidades. Ya dosis altas, 12 miliunidades es lo que tienes como margen. Por eso decíamos, bien empleada y aprendiéndose bien el decálogo de la oxitocina, ustedes van a ser muy buenos manejando a su paciente. El residente se va a olvidar, simplemente va a venir a preguntar por resultados. Si ustedes no están conscientes o no los capacitamos para manejar la oxitocina, van a cometer errores graves. Y la información, la desinformación o la no formación no los exime de la culpa. Fue fuerte mi aseveración, ¿verdad? Pero así es. Ok, chicos, si no tienen más preguntas, nos quedamos con esas. ¿Y mañana qué hacemos? ¿Volvemos a tener clase de retroalimentación o se quedan a estudiar en esa hora? El examen vuelve a ser reiterativa. Sábado a la 1 de la tarde va a hacer su examen por la plataforma que estamos utilizando, por Claro. Les va a aparecer un archivo, van a tener que abrir el archivo e inmediatamente inician a contestar. Antes de que dé la hora que tenga indicada para que ustedes entreguen su examen, envíenlo. Los que están tardando mucho en enviar, que su computadora no sirve, calculen cuánto tiempo tarda en enviar. El formato es de 50 preguntas. Y obviamente lo único que tienen que hacer es marcar la respuesta correcta, entonces no se llevan gran tiempo en contestar. ¿Dudas? Sí, doctora, hay que enviarlo por lo menos 10 minutos antes de la hora indicada. Pero si tu plataforma está adecuada, pues con unos 5 minutos antes o 3 minutos antes ya. Pero yo preferiría, por seguridad, enviarlo 5 minutos antes. De acuerdo, gracias. De nada. ¿Alguien más? Perdón, doctora, Ay, sí se escucha, sí. Se me trabó tantito. ¿Cuánto tiempo había mencionado? Perdón, ¿y cuántas preguntas? ¿50? Escuché, creo. Son 50 reactivos. Ok. Y van a tener 45 minutos para contestarlos. Okay. Doctora, una duda. Una vez que contestemos una pregunta,
y yo me pase a la siguiente y no sé, me quedo duda y me quiera regresar, ¿va a ser posible? Es que luego hay exámenes en los que ya no se puede y te bota de la Existe plataforma. la posibilidad de que tengas ese punto. Lo que sí, una vez que se cierra el sistema, ya no les permite regresar. Entonces, ahí sí van a estar en problemas. Y no pueden avanzar. O sea, son preguntas obligadas. Si no contesto esta, no puedo avanzar a la siguiente. Entonces, es una manera de que no dejen preguntas sin contestar. Ok. Sí, doctora. Bueno, entonces la resolución para mañana que se quedan estudiando o tenemos retroalimentación. Hay retroalimentación. Bueno, yo votaría por retroalimentación. Igual yo, doctora. ¿Sí? Ok, pues entonces el consenso es que nos vemos mañana. Ahí está. Sí, doctora. Ya pueden jugar. Sí,